Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, me da gusto verles y saludarles en esta mañana. Qué bueno que estamos aquí presentes en la congregación, nos hemos dado cita para ser edificados, hermanos, en el conocimiento de la palabra de Dios. Hemos estado estudiando una serie de enseñanzas que tienen que ver con la imagen de Dios en nosotros, en nuestra vida. Hemos comentado que esa es una particularidad en el ser humano que nos diferencia de toda la creación que el Señor ha generado. La creación animal, si bien tiene una vida almática, una vida de emociones, pensamiento, inteligencia en forma limitada, no tiene una vida espiritual. Nosotros tenemos una vida espiritual y esta consiste precisamente en la compartición que Dios hizo de su imagen y de su semejanza al interior de nuestras vidas. Nosotros somos seres espirituales. Por eso, a diferencia de los animales que también tienen un nivel de pensamiento intelectual y razonamiento, nuestros razonamientos y pensamientos reflexivos son trascendentes. Nuestros pensamientos no son instintivos, nuestros pensamientos son reflexivos, y eso lo hace Dios. En el momento en el que nosotros, hermanos, conocemos de Cristo, entonces comienza un proceso de perfeccionamiento de esa imagen y particularmente de la imagen de Jesucristo, el Hijo de Dios, al interior de nuestras vidas. Tenemos que recordar que en el libro del Génesis, capítulo 2 y 3, se define precisamente este momento en el que el ser humano incide en la comisión de pecado por primera vez, y esa pecaminosidad hace que quede destruida la imagen que Dios había puesto de sí en el ser humano. A partir de ese momento, a lo largo de la historia, el ser humano contiene en sí la imagen de Dios, pero en una condición fragmentada, en una condición distorsionada, en una condición dañada. Cuando llegamos a Jesucristo, la imagen de Dios, a través de la faz de Jesucristo, comienza a perfeccionarse. Y por lo tanto Romanos 8 dice que el propósito de vida de un hijo de Dios, de un creyente, es ser la imagen de Jesucristo en esta tierra. La palabra imagen, que es ícono, lo hemos estudiado, que significa la reproducción de un original. Nosotros somos una especie de copia de nuestro Señor Jesucristo. El carácter, la forma de pensamiento, la forma de vida de Jesucristo tiene que ser visible, claramente identificable en este mundo a través de nuestras vidas. El miércoles comentábamos en el estudio que nosotros, como cristianos, en nuestros medios sociales, en nuestros ambientes laborales, en nuestros ambientes familiares, somos el evangelio que la gente ve. El evangelio tiene que ser visto y tiene que ser leído a través de nuestra forma de vida. Si nosotros hablamos y anunciamos a un Salvador, que finalmente es el mensaje más primordial que el Señor nos ha conferido en esta tierra, es cierto, nos compete informar al mundo que Dios es omnipotente, que Dios es omnisciente, que Dios es omnipresente, informar al mundo que el Señor es un Dios de amor. El mensaje más importante que nosotros tenemos que transmitir es que Dios es Salvador. Dios salva. Y la única forma en la cual podremos ser eficaces en transmitir ese importantísimo mensaje que circunscribe en sí mismo el mensaje del evangelio es mostrarnos al mundo como gente salva. Si predicamos a un Dios que salva, entonces tenemos que mostrarnos al mundo como personas salvas. Si predicamos a un redentor, nuestra forma de vida tendría que ser la de personas redimidas. Si predicamos un evangelio que transforma, entonces tendría que ser desde la vida transformada por el evangelio que predicamos. Y eso, hermanos, es algo que vamos logrando constituir a medida en que, a partir de nuestra salvación, la imagen de Cristo comienza a constituirse y cada vez es más visible. Por eso Jesucristo dice en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, que sean vistas de todos los hombres nuestras buenas obras para que podamos brillar la luz de Jesucristo. Hoy somos nosotros el reflejo de Jesucristo. Nuestra vida tiene que lucir de esta forma. Y uno de los elementos que impide que la imagen de Cristo sea visible, que brillemos la luz de Jesucristo, es precisamente
el descontento. El descontento. Y quiero que en esta mañana estudiemos juntos, con la guía del Espíritu Santo, este tema que tiene por título Sanando nuestro descontento. Vamos a Filipenses 4, verso 1 al 3. Filipenses 4, del 1 al 3. Dice así: Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente y también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Vamos a orar. Señor, queremos en esta mañana ante ti presentarnos con humildad y con reconocimiento de nuestra condición pecadora. Señor, no podemos mentir delante de ti. Continuamos equivocándonos moralmente, continuamos manifestando debilidades, continuamos pecando. Señor, queremos pedirte que obres en nosotros por tu palabra, por tu Espíritu Santo, ese proceso creciente de santificación, a fin de que el reflejo que demos al mundo no sea el de nuestras limitaciones, el reflejo de nuestras fallas, sino el reflejo de tu carácter. En esta mañana habla a nuestros corazones, Señor, te lo pido, y que nuestras vidas crezcan para la gloria tuya. En el nombre de Jesús, amén. Este texto que acabamos de leer, hermanos, en el pasado, hace unos 4 años aproximadamente, lo estudiamos. Pero quiero que lo abordemos y que el Señor nos permita identificar elementos instructivos para nuestra vida como congregación que sin duda son importantes. Cuando revisamos la historia de la iglesia, nos damos cuenta de algo, hermanos, que muchas de las divisiones han iniciado precisamente en un sentir de descontento en las personas que integran en condición redimida la vida de la iglesia. Y este descontento no pasa mucho tiempo para que se convierta en el descontento de un grupo. Y finalmente, este descontento grupal puede terminar dividiendo a una congregación. El tema tiene un propósito importante, hermano, que sea una especie de vacuna para nosotros como congregación, a fin de que esto nunca se registre en la iglesia. El descontento es visto a lo largo de las páginas de la Biblia como un pecado. Y evidentemente, hermanos, es un pecado porque encontramos un exhorto por vía del apóstol Pablo y en el contexto general de la Escritura sobre la necesidad de que en la medida en la cual nosotros caminamos en la vida de fe, igualmente aprendamos a vivir en un estado de contentamiento, estar contentos. Por lo tanto, la forma habitual de vida de una congregación cristiana, de cada uno de los miembros de una iglesia redimida, tendría que ser el estado de contentamiento. Estar en descontento se constituye entonces en una violación abierta al precepto bíblico, a lo que somos llamados a vivir. El descontento, hermanos, es un pecado. La iglesia que está descontenta, entonces, es una iglesia que se encuentra en pecado. Y si está en pecado, no puede ser bendecida por Dios. Y si una iglesia no puede ser bendecida por Dios, tampoco puede ser usada para los propósitos de Dios. Una iglesia, entonces, en descontento, queda en condición de inhabilidad para poder desempeñar de forma eficaz el llamamiento santo que Dios nos ha dado a predicar el evangelio de la gracia. El descontento, hermano, es una antítesis del reflejo del carácter de Cristo. Por lo tanto, sería imposible ejercer la función evangelística en un estado de descontento entre los miembros de una congregación. Vemos en la iglesia de Jerusalén, por ejemplo, en los inicios, una primera queja que se presentó, un primer descontento. ¿De parte de quiénes? Bueno, de las viudas de los griegos que se quejaban de la forma en la que los discípulos distribuían la alimentación diaria en relación a las viudas judías. Hubo una queja, hubo un descontento. Más adelante, Santiago nos habla de cómo aquellos que tenían más recursos financieros
sentían prejuicio en contra de los hermanos que tenían menos recursos financieros en la congregación. Es decir, los ricos de la iglesia, por decirlo así, se sentían descontentos con la gente que no tenía su nivel de recursos financieros. Entre algunos de los exhortos básicos del libro de Santiago es que no se hagan acepción de personas en una congregación. Que si llega una persona con vestido lujoso, no se le siente al frente, y si llega una persona con vestido humilde, no se le retire de la posibilidad de ocupar una silla congregacional. Había un descontento entre los miembros de esta congregación. En la iglesia de Corinto, uno de los descontentos más conocidos, hermanos, habían producido celos, envidia, contiendas. ¿Debido a qué? A que se había generado una atmósfera de orgullo entre los hermanos, y unos decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Apolos, y esa actitud de egoísmo y división fue la que terminó afectando la coinonía en la cena del Señor. Cuando la comunidad venía a cenar, la cena del Señor, unos cenaban antes que otros y dejaron de compartir el alimento. Se tornó en un ambiente de egoísmo, y evidentemente este estado dejó de reflejar el carácter de Jesucristo. La iglesia de Filipos, que es la iglesia a la que el apóstol Pablo dirige esta carta que estamos leyendo en esta mañana, hay un problema, hermanos, visiblemente distinguible entre dos hermanas que se encontraban separadas, se encontraban peleadas, habían disentido entre ellas. Y Pablo dice, rogándoles que entren en armonía una con la otra. Y esto es algo que frecuentemente, hermanos, se da en las congregaciones, actitudes de descontento y de queja entre los miembros. A veces también, y con alguna regularidad, entre los miembros hacia los pastores de una congregación. Y tenemos que entender que cuando una queja o un descontento es justificado, por supuesto se tiene que resolver, por supuesto se tiene que atender. Es un tema importante que tiene que ser dilucidado a la luz de la transparencia, a la luz de la honestidad entre las personas que se encuentran experimentando esta disensión. Pero en la mayoría de los casos la realidad es que la queja proviene de una mente carnal, de una mente caída. Y esta condición carnal y caída que tiende al egoísmo termina agravando la lejanía entre las personas, y muchas veces, hermanos, las iglesias inciden en esta condición porque sus descontentos en términos reales no obedecen a una búsqueda de superación en los términos de convivencia o una mejora en la forma de desarrollar la vida eclesiástica. El descontento, más bien de forma común, se desarrolla en función de satisfacciones no cumplidas o de expectativas insatisfechas en nuestra convivencia congregacional o en lo que nosotros esperamos que sea la congregación. Cuando no tenemos un conocimiento debido sobre la estructura que bíblicamente Dios le da a la iglesia, cuáles son los fines, los objetivos, el trabajo que Dios ha asignado a la iglesia, la forma en la que el Señor la estructura, entonces comenzamos naturalmente a desarrollar expectativas que salen del precepto bíblico. Y cuando estas expectativas no son satisfechas, entonces comienzan los descontentos. Es como esa pareja que un día llegó, ¿verdad? Y comentaba, bueno, es que salimos de la ciudad en la que nos encontrábamos, porque allá la gente era muy negativa, eran personas engañadoras, ingratas y muy pecadoras. Por eso nos cambiamos de localidad y llegamos a la congregación. ¿Nos podrían decir qué tipo de personas hay en esta ciudad? Y les dijimos, el mismo tipo de personas que dejaron atrás. ¿Qué significa esto, hermanos? No tiene que ver con las personas, tiene que ver con nosotros. El descontento y la queja no es algo, hermano, que para un hijo de Dios se gesta en función de su entorno de vida. Es algo que surge al interior y lamentablemente desde el interior detona, generando daños importantes al exterior. Nuestras expectativas determinan nuestras actitudes y nuestras actitudes determinan nuestros resultados. Nuestras actitudes, hermanos, son una decisión personal, una decisión personal.
Yo decido si reacciono de una manera o de otra forma. Yo decido actuar de una forma o de otra. Yo decido sentirme de una forma o de otra. El apóstol Pablo escribe esta carta bajo la inspiración del Espíritu Santo y, hermanos, lo hace con todo el derecho y la autoridad que ha ganado para hablarnos acerca de la cura sobre el descontento, porque esta carta es como si fuera un himno, hermanos, al gozo, un himno al contentamiento. Esta carta la escribe desde el interior de una prisión oscura, fría y húmeda, subterránea, en una condición de vida externa de absoluta incomodidad. Y desde ahí Pablo escribe una carta cuya esencia es el gozo y el contentamiento. De forma tal que si alguien tiene el derecho de hablar a la iglesia de la cura sobre el descontento, evidentemente, hermanos, es el apóstol Pablo. La insatisfacción interior con la cual cada uno decidimos vivir genera lamentablemente ese espíritu de queja que no nos permite glorificar a Dios ni mantener unidad en la congregación. Esa es una realidad catastrófica en las iglesias y tenemos que recordar que fue ese espíritu de queja precisamente lo que hizo que el pueblo judío que salió de Egipto no pudiera entrar dinámicamente a la tierra prometida. La queja, la insatisfacción, el descontento, el desarrollo de una expectativa diferente a los propósitos y a los planes de Dios. Expectativas que no fueron cubiertas en su esquema de estructura emocional y por lo tanto surgió la queja, el descontento, la falta de unidad con los propósitos divinos y el resultado fue 40 años en el desierto. Hay un libro que se llama, y lo recomiendo, Señor, cambia mi actitud. El autor es James MacDonald. Y reflexionando acerca de los judíos en el desierto, él escribe lo siguiente: aquellos que escogen la queja como su estilo de vida pasarán el resto de su vida en el desierto. Lo voy a volver a leer. Aquellos que escogen el descontento como su estilo de vida pasarán el resto de su vida en el desierto. El desierto espiritual es caracterizado, hermano, por la sequedad, por la aridez, donde no tenemos deseos de estar en la palabra de Dios, en la meditación escritural, en la comunión con Cristo. Y eso, hermano, termina generando un espíritu de crítica, un espíritu de queja. Vamos ahí, por favor, a Filipenses 4 y vamos a ver el texto. 4:1. Esto que leímos al principio. Vamos a comenzar a desmenuzarlo con la ayuda del Espíritu Santo. Dice así: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Fíjate el amor con la que el apóstol Pablo está escribiendo esta carta. Hay un carácter de ternura, hay un carácter de calidez, hay un carácter de amor claramente manifiesto. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Evidentemente, hermanos, esta es la forma en la que se expresa el corazón de un pastor. Un corazón que ha sido formado por Dios. ¿Para qué? Para amar a las ovejas. Y que la motivación para escribirles sea una preocupación genuina de su condición. Esta es la salutación de un hombre que había madurado su vida espiritual en medio del sufrimiento, y el resultado en ese momento era contentamiento. Y se refiere a la iglesia de Filipos con amor. Deseados, es decir, estoy distante a ustedes, me encuentro en una cárcel romana, estoy en el cautiverio, estoy privado de mi libertad, y el más grande deseo de mi corazón son ustedes humanamente. ¿Cuánto desearía tenerlos conmigo? Y estoy muy preocupado por su condición espiritual. Es un corazón pastoral. Después de la salutación viene la exhortación, y es esta: estad así firmes en el Señor, amados. ¿En dónde tenemos que estar firmes, hermanos? En el Señor. ¿Qué significa esto? En el Señor es una situación, es una ubicación geofísica donde tiene que estar ubicada la vida de un creyente, la vida de un hijo de Dios.
nosotros encontramos firmeza solamente cuando estamos parados, cimentados, arraigados, sembrados en el Señor. No hay otra forma de estar firmes en la vida, hermanos. Fuera del Señor, cualquier cosa que edifiquemos, como lo dice Mateo 7, será edificado sobre arena movediza y se va a destruir, se va a derrumbar. Si tú edificas una relación de amistad, por ejemplo, con miembros de la congregación, en el fundamento de expectativas, lo que tú esperas de esa relación en el futuro, tu vida se va a derrumbar. Si tú desarrollas una vinculación paternal con tus hijos en el fundamento de tus expectativas en ellos hacia el futuro, tu vida se va a derrumbar. Todo lo que nosotros edifiquemos tiene que ser edificado en el Señor. Es ahí donde se encuentra nuestra firmeza. Mateo 7:24 lo dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compara a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. ¿Cuál es nuestra roca? La palabra de Dios. ¿Quién es Jesucristo, hermanos? Jesucristo es el Verbo, la palabra encarnada, la palabra de Dios hecha carne. Por lo tanto, nuestro fundamento, nuestra roca firme es Jesucristo y su palabra. Nuestras condiciones de vida, hermanos, son cambiantes, son fluctuantes. No hay nada más cambiante que el entorno de vida de una persona en el esquema cosmogónico de un mundo caído en el pecado. No hay nada más cambiante que las condiciones en las cuales estamos viviendo. Por lo tanto, hermanos, naturalmente estamos habituados a definir nuestras decisiones en función de esas condiciones. Nos hemos acostumbrado a actuar, a pensar o a tomar decisiones en función de las circunstancias que nos rodean, en función de la suerte, por decirlo así, que estamos viviendo o experimentando en un momento determinado. Si Cristo y su palabra no son nuestro fundamento, estamos hundidos, estamos edificando sobre la arena, un terreno completamente inestable. Entonces, en el verso 2 de Filipenses 4, después de que el apóstol Pablo dice, tienen que estar firmes en el Señor, entonces continúa diciendo: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. ¿En dónde? Igual, en el Señor. Quiero leerte ese mismo verso en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: ahora les ruego a Evodia y a Síntique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. Estas dos mujeres son definidas por Pablo como mujeres cristianas, y por cuanto son cristianas, lo natural es que arreglen sus desacuerdos porque son del Señor. Ustedes son del Señor. En la palabra de Dios para todos se lee así: suplico a Evodia y a Síntique que se pongan de acuerdo como hermanas en el Señor. Y en la Biblia de las Américas dice así: ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. En el Señor. ¿Qué significa esto? Que estas hermanas se encontraban fuera de la palabra del Señor, estaban fuera de la voluntad del Señor. La frase en el Señor significa en Cristo como fundamento, como roca firme, pero si Jesucristo es la palabra, el verbo encarnado, entonces ustedes están fuera de la palabra del Señor. Y el elemento que Dios utiliza para manifestar su voluntad es su palabra, y por lo tanto están fuera de la voluntad del Señor. La enemistad, el distanciamiento, la disensión, la discrepancia no se encuentra en el esquema de la voluntad del Señor. Siempre que vivimos en una condición de distancia, de división, de descontento y de queja, hermanos, estamos fuera de la voluntad del Señor. Pablo les está diciendo: ustedes necesitan ser de un mismo sentir, tienen que estar en armonía, pero en el Señor, porque es la única forma en la cual podrán resolver sus diferencias. Y el estar firmes depende de que estén en armonía en el Señor. Entonces, vemos la salutación, vemos la exhortación, y a continuación en el verso 3 vemos una apelación que Pablo hace a un tercero
para que estas hermanas pudieran reconciliarse. Es decir, le pide a este tercero hijo de Dios, hermano en la fe, compañero de milicia, que intervenga, que intermedie, que vincule, que reconcilie a estas hermanas. Dice así, verso 3: asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces Pablo apela a este compañero fiel, no menciona su nombre, solamente se refiere a él como compañero fiel. Y la palabra compañero fiel proviene de un griego que es susgo, que significa alguien que está unido contigo por el mismo yugo, por la misma forma de pensamiento, por la misma enseñanza. Alguien que comparte el yugo de la causa de Jesucristo. Eso significa compañero fiel. Entonces Pablo le está diciendo: te pido que hagas lo indecible, lo que sea necesario, uses todos los recursos y los agotes para unir a estas dos mujeres. No permitas que esta actitud permanezca y cobre fuerza, porque puede dividir a la iglesia, puede dividir a la congregación. Pablo está consciente del efecto de esas divisiones y del descontento, el efecto que el descontento puede tener en una congregación. Ahora, cuando Pablo se refiere a estas dos mujeres, como ya lo comenté, no lo hace hablando de mujeres frívolas o de mujeres superficiales ni carnales o mujeres mundanas. No son mujeres inconversas. Él dice que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Está hablando de hermanas en la fe, pero no solamente de hermanas. Está hablando de hermanas, mujeres que habían alcanzado cierto nivel de madurez, cierto nivel de testimonio que era funcional para los propósitos del Evangelio, al punto de que su amistad y su vida correcta, su vida ordenada, en un momento, en un tiempo, fueron recursos útiles para el ministerio del apóstol Pablo, llevando el evangelio de la gracia. Y entonces le dice a este compañero fiel: trata de unirlas, porque si no se unen estas mujeres, la iglesia se va a debilitar. La iglesia se va a debilitar. La palabra aquí que estamos leyendo, hermano, no menciona si este compañero fiel era el pastor de la iglesia o no, pero lo que sí sabemos es que era un hombre de Dios, un compañero de milicia, y por lo tanto, por haber combatido junto al apóstol Pablo con estas mujeres, era una persona tan cercana que sí podía ser un vínculo, un mediador para la resolución de su conflicto. Nosotros, hermanos, hemos sido llamados a esto mismo también. Hemos sido llamados a ser agentes de reconciliación. Nosotros somos ministros de la reconciliación, que decimos como si rogáramos al mundo: arrepiéntanse. Si Dios nos ha establecido en esta tierra como un pueblo de reyes y sacerdotes santos, que en el sentido bíblico involucra esta labor que desempeñamos nosotros de vincular. La palabra sacerdocio en el hebreo es caján, hermanos, en el hebreo. Y caján, hermano, denota un puente que vincula dos latitudes o dos puntos que se encontraban irremediablemente distanciados, pero al tender el puente quedan vinculados y unificados. Nosotros somos en ese sentido sacerdotes cuando al mundo tendemos el puente entre el mundo caído y pecador y el Dios santo del universo a través del Evangelio. Cuando predicamos el Evangelio de la gracia, no estamos haciendo otra cosa sino tendiendo un puente de tránsito que termina reconciliando por la fe en los méritos de Cristo la vida del ser caído en pecado con el Dios santo del universo. Si esa es nuestra labor en el mundo, ¿cuál tendría que ser nuestra labor al interior de la congregación? Somos llamados a ser agentes de la reconciliación entre nosotros, para que nuestra labor de tendedores de puentes en el mundo sea eficaz. Si entre nosotros no se refleja el rostro del carácter de Jesucristo, no podremos reflejarlo al mundo, y nuestra labor de ser sacerdotes para el mundo, llevar el mensaje del Evangelio, va a quedar por completo obstaculizada, porque no fuimos llamados a ser un reflejo de nuestras miserias humanas. No fuimos llamados a ser un reflejo de nuestras insuficiencias o ineficiencias, sesgos, equívocos
o caídas morales. No fuimos llamados a ser un reflejo de nuestras divisiones, nuestras quejas, nuestras contiendas y descontentos. No, hermanos, fuimos llamados a ser el reflejo del carácter de Jesús, predestinados para ser conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Lo hemos comentado. La predestinación no tiene que ver con salvación. La predestinación bíblica no tiene que ver con que Dios seleccionó a unos para ser salvos y a otros no. No, la predestinación en la Biblia define el objetivo de una persona que ya ha sido salva en Cristo. Su destino previamente fijado por Dios es que termine siendo la imagen de Cristo en esta tierra. ¿Para qué? Para que llevemos con eficacia el mensaje del Evangelio de aquel a quien nosotros reflejamos el mensaje de Jesús. Cristo ya no está en esta tierra, pero nosotros somos el cuerpo de Cristo y portamos su palabra. Tenemos que portar y transmitir su palabra, demostrando que realmente somos la iglesia de Jesús. El descontento es algo que nos desarticula, nos desmembra para poder cumplir con esa tarea de forma correcta. Por eso nosotros somos llamados a ser agentes de reconciliación entre nosotros, dentro de la congregación. No es un trabajo exclusivo del pastor, no, hermanos, es un llamado en la iglesia local. Entonces, si tú conoces que entre dos hermanos existe una brecha, tú tienes que pararte en esa brecha y buscar por todos los medios la reconciliación. Ese es el llamado a los miembros de una iglesia local. Ok, veamos cómo continúa la exhortación en términos generales. Versículo 4, Filipenses 4:4, dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Esto lo hemos estudiado recientemente. Regocijaos de la palabra jairo, que significa llenarse de gozo. Y cuando dice en el Señor, nuevamente, el Señor es el fundamento y es la fuente de nuestro gozo. Fíjate lo que dice Juan 15:10. Juan 15:10. Dice Jesús: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Te das cuenta, hermano? El gozo es el resultado de la obediencia al Señor. Por lo tanto, una vida de gozo constituye en sí mismo un blindaje para nuestra santidad. Blinda nuestra santidad. Pablo tiene toda la autoridad moral para decirles que en medio de cualquier circunstancia ellos pueden regocijarse. Tiene toda la autoridad. ¿Por qué? Por lo siguiente, 2 Corintios 11:25. Por lo siguiente, hermanos, Pablo describe lo siguiente en relación a su vida y ministerio. Dice así: 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Esta era la condición de vida del apóstol Pablo. Él se movía en estos ambientes hostiles. Continúa en el 27, en trabajos y fatigas, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Podemos leerlo superficialmente, hermano, pero sí tenemos que hacer un trabajo imaginativo en nuestra mente para poder intentar identificar a Pablo, y mejor identificarnos a nosotros en las condiciones que está mencionando Pablo: persecuciones, naufragios, varas, piedras. No solamente esto, después parece que disminuye un poco la intensidad de la aflicción cuando habla de trabajo, fatiga, desvelos, hambre y sed. ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos cursado por una temporalidad de hambre y de sed?
Y puede ser que no sea a causa de una circunstancia económica fragmentada, sino porque por alguna situación ajena a nuestro control estamos en una situación en la que no hemos comido, tenemos hambre y tenemos sed. ¿Cuál es la actitud generalmente anímica, emocional, sentimental de una persona que tiene mucha hambre y que tiene mucha sed? Bueno, yo conozco a personas que no las puedes ver en esa condición porque tu vida comienza a correr peligro. Gente que no soporta el hambre, gente que no soporta la sed, porque se tornan irritables, molestos, agresivos. ¿Conoces condiciones inexploradas de su alma cuando salen a la luz por causa del cansancio, la sed y el hambre? Esto es algo que hemos tratado matrimonialmente, no pocas veces mi esposa y yo en el ambiente de consejería pastoral. No, pastor, es que cuando tiene hambre, sed y está cansada o cansado, no, es momento de correr. Bueno, si a esto le sumamos que esta condición en el apóstol Pablo no era por una breve temporalidad, sino que en muchas ocasiones fue el estado normal de su vida. Sin embargo, él dice, yo he aprendido a tener contentamiento, ya sea que tenga hambre o que esté saciado. En todo y por todo estoy enseñado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4. Entonces, ¿de qué nos damos cuenta? De que el contentamiento, como lo dice Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, no es algo que venga en el paquete de la vida cristiana, en el paquete de la redención. El contentamiento es algo que se enseña y es algo que se aprende. ¿Quién enseña contentamiento a la vida de un cristiano? ¿Quién es el maestro? El Espíritu Santo, Dios. ¿Y cuál es el material didáctico que utiliza el Espíritu Santo para enseñarnos contentamiento? La palabra de Dios y las circunstancias adversas. Entonces, cuando un cristiano, un hijo de Dios, está enfrentando una circunstancia adversa, en vez de que generase una reacción emocional, digamos casi instintiva ante esa adversidad, tendría que tener guardado en su corazón lo que dice Santiago en su carta, que tengamos por sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba está constituyendo en nosotros una vida de paciencia, una vida perfecta y cabal, una vida de contentamiento. La persona paciente es la persona que en medio de la prueba es una persona contenta. Entonces, hermanos, el contentamiento es algo que vamos a aprender en la medida en la que nosotros continuemos caminando en esta vida como personas redimidas. Y no hay otra forma de caminar en la vida si eres un hijo de Dios, porque la redención es algo que llega a tu vida y te proyecta a la eternidad con Dios. Porque nuestra salvación está segura en Cristo, porque nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni hambre, ni espada, ni desnudez, ni persecución. Ninguna cosa creada tendrá el poder de separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, si somos ya personas redimidas por la gracia, estamos caminando en un medio ambiente que va a ser utilizado por Dios para que en la palabra entendamos la forma en la que tenemos que procesar las experiencias que en el pasado generaban en nosotros descontento y queja, murmuración y división. Tenemos que aprender a vivir con contentamiento. El apóstol Pablo aprendió a través de esto que está describiendo como experiencia de vida. Persecuciones, varas, piedras. Continúa diciendo. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y hermanos, Pablo demuestra que el gozo entonces es algo que es posible tener todo el tiempo, porque no depende de lo que sucede a nuestro alrededor, depende de lo que está pasando en mi vida interior. El gozo no depende de lo que pasa en el exterior de mi vida, hermano. El gozo depende de lo que pasa al interior de mi vida, del proceso espiritual que Dios está desarrollando a partir de mi redención. Entonces, es más importante lo que pasa dentro de mí que lo que está sucediendo fuera de mí. Lo que pasa al exterior de nuestras vidas es secundario.
Tiene peso y tiene importancia, por supuesto, hermanos, porque continuamos siendo seres habitando al interior de un cuerpo carnal que se duele con las situaciones del exterior. Los estímulos del exterior inequívocamente van a generar reacciones, pero esas reacciones tienen que ser gobernadas por lo que está sucediendo en mi vida interior, en mi vida espiritual. Por esto, el gozo solamente se puede tener en el Señor, en Jesucristo, cuando estamos en la voluntad de Cristo. Cuando dice en el Señor, no significa que seas cristiano, no, porque estas dos mujeres eran cristianas, pero no tenían gozo, estaban divididas. Ellas tenían que retornar al fundamento de sus vidas. Ellas tenían que vivir en el Señor, retornar a la voluntad del Señor. Entonces, estar en la voluntad del Señor no nos garantiza estar libre de tribulación, pero sí nos garantiza que en medio de la tribulación podremos tener paz y podremos tener gozo. El tema no es que se nos acaben las tribulaciones como hijos de Dios, al contrario, en muchos casos las tribulaciones comenzaron cuando tu vida se convirtió a Jesucristo. ¿A cuántos les pasó así? ¿Cuántos comenzaron a experimentar realmente problemas que jamás habían vivido en el pasado porque corrían en la corriente del mundo, y hoy que están en contraposición a la corriente del mundo van en la dirección de la voluntad de Dios, comenzaron los problemas en casa? ¿Qué dice 1 de Pedro 4? Al mundo le parece cosa extraña que no corramos juntamente con ellos en el mismo desenfreno de su disolución y nos van a ultrajar. Entonces, cuando el mundo identifica que tu forma de vida es una luz que deja visible el pecado que ellos cometen, van a querer apagar tu luz. Lo hemos comentado. El mundo odia a los buenos porque son buenos, nada más por eso, porque la santidad del Hijo de Dios es una luz que deja al descubierto las fallas morales y la vida pecaminosa de los no redimidos. Entonces, hay no redimidos que quieren correr hacia esa luz, pero habrá otros no redimidos que querrán apagar esa luz. Entonces, vivir en el gozo del Señor nos garantiza no que carezcamos de tribulaciones o dificultades, hermanos. No, significa que en medio de la adversidad podremos tener paz. En Juan 16:33 dice Jesús: estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. ¿En quién tenemos paz? En Cristo, una vez más. Él es la fuente de la paz. Cuando estamos viviendo en la voluntad de Jesús, edificamos una vida tan sólida que aun cuando vengan los vientos, las lluvias, las tempestades y den con ímpetu en contra de nuestra vida, podemos tener la certeza y tranquilidad, la paz de que nuestra vida no se va a derrumbar, nuestra vida permanecerá en pie. En el mundo tendremos aflicción, pero en mí, dice el Señor, en mí tendremos gozo. Siempre que perdemos el gozo, inevitablemente, hermanos, es porque estamos fuera de su voluntad. Siempre que perdemos el gozo, ahí no hay vuelta de hoja, no hay que escudriñar demasiado. Es un sensor, es un indicador claro e identificable de que estamos fuera de la voluntad de Dios. Porque donde tenemos gozo es en el Señor. Siempre que perdemos la paz, es una evidencia de que no estamos en la voluntad del Señor. Porque donde tenemos paz es en el Señor, en su palabra, en su voluntad. Entonces, fíjense el resultado de estar en el Señor. En el Señor podemos estar firmes. En el Señor podemos vivir en armonía. Y en el Señor podemos estar en gozo. Un cristiano que no está firme, un cristiano que no está en armonía, un cristiano que no está en gozo, termina siendo un agente nocivo que inevitablemente va a causar enemistad y divisiones en una congregación. Pero primero los causa en su casa. Un cristiano que vive sin firmeza, sin armonía y sin gozo, sí puede generar división en la congregación, pero primero genera divisiones en su casa.
Genera divisiones en su matrimonio, genera divisiones con sus hijos, con sus padres, genera divisiones entre sus hermanos y finalmente termina generando igualmente contiendas y divisiones en una congregación. Porque lo hemos comentado de manera específica y enfática en los últimos días, ¿dónde comienza la vida eclesiástica? ¿Dónde hacemos iglesia? ¿Dónde hacemos cristianismo? En casa. La iglesia no es más que, digamos, la proyección dimensionada de lo que vivimos en casa. Si yo formo parte de un matrimonio cristiano, si soy un esposo cristiano, una esposa cristiana, un hijo cristiano, un padre cristiano, mi cristianismo tiene como escenario de acción primario mi casa. Lo que yo soy en casa es lo que realmente seré. Más allá de lo que pueda aparentar, es lo que realmente seré también dentro de una congregación. Es inevitable. Yo no puedo ser alguien diferente a quien soy en mi casa. Quien soy en mi casa es quien realmente soy. Por lo tanto, lo que puedo hacer dentro de la iglesia no es sino el resultado directo de lo que soy en mi casa, porque en casa es donde comienzo a vivir mi vida cristiana. En casas es donde yo me constituyo en un esposo cristiano, un padre cristiano, un hijo cristiano, un hermano cristiano, y entonces puedo vivir mi cristianismo dentro de una congregación. Una persona que no tiene firmeza, que no tiene gozo, que no tiene paz, es una persona que causa divisiones en todas partes. Termina igualmente afectando la vida en una congregación. Isaías 23:3, Isaías 26:3, dice el Señor: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cuál es la evidencia de tu perseverancia en el Señor y de tu confianza en el Señor? La evidencia de que estás viviendo perseverando en el Señor y confiando en el Señor es una vida de paz, la cual es resguardada por Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyos pensamientos en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, si no estás experimentando el gozo del Señor, no estás en su voluntad. Es su voluntad lo que nos garantiza el gozo, la firmeza y la armonía. El Salmo 16:11 dice así: Salmo 16:11, en tu presencia hay plenitud ¿de qué? De gozo, y delicias a tu diestra para siempre. La ausencia de gozo y la ausencia de deleite es síntoma de estar fuera de su presencia, fuera de su diestra, fuera de su bendición, fuera de su voluntad. Un teólogo cristiano escribe lo siguiente, él dice: nuestro Dios es más glorificado en ti cuando tú estás más satisfecho en Él. Nuestro Dios es más glorificado en nosotros cuando nosotros estamos más satisfechos en Dios. Entonces, hermanos, cuando entendemos que Dios es la fuente de nuestra suficiencia, Él se glorifica en nosotros. Él se glorifica en nosotros cuando nosotros entendemos que Él es la fuente de nuestra suficiencia y por lo tanto comenzamos a progresar en el conocimiento y la obediencia a su voluntad. Cuando vivimos en Él, nuestras vidas se hacen firmes, se hacen armónicas y se llenan de gozo, como lo ordena la Biblia. Regocíjense en el Señor siempre, regocíjense, llénense de gozo. Hay personas que están esperando que las cosas cambien para entonces ya sentirse satisfechos. No, es que si las cosas fueran diferentes, no, pues yo estaría contento. Pero ¿cómo me pide que esté contento, pastor? Si mire mis condiciones, mire mis circunstancias. Esa persona no lo ha entendido. Esa persona está viviendo a la inversa y por lo tanto podrá experimentar ciertos momentos de alegría temporal, pero no será una condición de gozo. Y recordemos, el gozo y la felicidad no son sentimientos fluctuantes o cambiantes, y menos efímeros, porque no son sentimientos, son condiciones de vida en un hijo de Dios que vive en la voluntad de su Señor. Entonces, hay cristianos que dicen: espero que cambien las circunstancias
para poderme sentir más satisfecho, más gozo, más paz. Y si tú estás esperando que te cambien de puesto para estar satisfecho, o que cambie el gobierno de tu país para estar satisfecho, o que cambien tus suegros para estar satisfecho, que cambien tus yernos para estar satisfechos, entonces tú eres la persona más desdichada sobre la tierra, porque crees que tu gozo depende de lo que está afuera de ti y no has comprendido que depende de lo que hay dentro de ti. Nuestro gozo es en el Señor. ¿Qué nos garantiza esto como hijos de Dios? Que podemos vivir en medio de los conflictos más intensos, conflictos que no podemos controlar, pero dentro de esos conflictos podemos vivir una vida de paz y una vida de gozo, una vida de firmeza y una vida de estabilidad. Es como los matrimonios que se divorcian, ¿verdad? Hay circunstancias que lamentablemente, sobre todo cuando uno de los cónyuges han definido una vida de absoluta distancia de Dios, irreconciliable con Dios, donde la resolución de un conflicto matrimonial puede quedar bloqueado. Pero cuando un matrimonio se disuelve, se divorcia, generalmente sucede porque las personas, los cónyuges involucrados en conflictos, consideran que al separarse de esa persona, su problema se va a resolver. Y cuando se divorcian, no se dan cuenta de que lo único que está sucediendo es de que además de que el conflicto no se ha resuelto, están añadiendo a su corazón un sentimiento de profunda soledad y de vacío. Esa persona se puede ir al otro lado del mundo, a Timbuktu, y se está llevando consigo el problema. El problema no lo dejó en Uruapan, el problema se lo lleva en el corazón. El gozo no depende de las circunstancias, no depende de las personas, no depende de lo favorable de tu entorno. El gozo depende de lo que hay en ti. Si en ti existe el conocimiento de la voluntad de Dios y la obediencia a la voluntad de Dios, tu vida estará en gozo. Tú podrás vivir en las peores condiciones medioambientales, pero tu vida permanecerá en gozo, en firmeza y en paz. El apóstol Pablo tiene la autoridad de hablar de esto, porque así vivió el apóstol Pablo: perseguido, vituperado, vilipendiado, encarcelado, herido, blasfemado, pero vivió en gozo y en paz. Y estas cartas las escribe desde el cautiverio. Todas estas cartas, hermanos, fueron escritas desde un calabozo romano, privado de su libertad de desplazamiento. Dios le dio gracia delante del ejército romano al punto en que cuando Pablo llega, dice el libro de los Hechos 28 en la parte final, que cuando él llega a Roma, tenía la libertad de ir a visitar a los hermanos y que los hermanos le visitaran a él, pero finalmente era un hombre privado de su libertad de movimiento, esperando una audiencia con el César, finalmente esperando el momento en el cual fuera privado de la vida por su fe en Jesucristo. Pero a esa condición final, el apóstol Pablo, hermano, llegó con gozo, así como el Señor Jesucristo, en condiciones extremadamente sufrientes, el extremo del sufrimiento humano en un cuerpo humano, en el cuerpo de Jesús. El Señor Jesucristo llegó con dolor, el Señor Jesucristo llegó con tristeza en su corazón por la condición humana, pero el Señor Jesucristo jamás se amargó, jamás emitió una queja, jamás emitió descontento. En el pináculo del sufrimiento dijo: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa es la expresión de una persona que ha vivido en perfecta integridad y coherencia. Es la persona que no cambia el discurso en el momento del sufrimiento. El discurso de Cristo en la cruz fue el mismo discurso de Cristo en el Monte de los Olivos. Fue el mismo discurso de Cristo a lo largo de su ministerio: amor, gracia, perdón, piedad, arrepentimiento. No cambió el discurso de Jesús en el pináculo de su dolor: integridad perfecta.
Por eso, en la condición humana de Cristo, nosotros podemos identificarnos con Él. Él no es un Dios distante. Él se compadece de nosotros, dice el libro de los Hebreos, porque Él experimentó todo lo que nosotros hemos experimentado, en dolor, sufrimiento, abandono, traición, soledad, pero en condiciones mucho más extremas que nosotros. Por lo tanto, podemos acercarnos al Señor confiadamente y encontrar consuelo, sin importar cuál sea la condición que estemos viviendo. En lo único en lo que jamás podremos identificarnos con Cristo es en la amargura, en la queja y en el descontento. Jamás. Ahí jamás encontraremos identidad con Cristo, porque Él no se permitió el descontento, no se permitió la queja, no generó división, sino que a través de su sacrificio gozoso nos reconcilia con el Padre. No somos llamados a dividirnos, hermanos, por los descontentos. Somos llamados a reconciliarnos. Si nuestra satisfacción entera entonces no está en Cristo, somos personas miserables. ¿Qué nos dice Jesús? Yo soy tu fortaleza, yo soy tu gozo, quien levanta tu cabeza, quien te fortalece, quien hace tus pies como de siervas, quien da esfuerzo al que está cansado. Yo soy sombra a tu mano derecha, quien te guarda para que no resbales. Dios, hermanos, es suficiente para toda insatisfacción. Y nuestra insatisfacción se convierte en gozo en su presencia. Ahora vamos a ver una invitación, Filipenses 4:5, estoy avanzando hacia el final del mensaje. Filipenses 4:5, dice así, continúa diciendo el apóstol Pablo: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. La palabra afanoso, merimnao en el griego, ansioso, ser jalado a diferentes direcciones, eso significa ansioso. En estado de ansiedad, quien ha experimentado una crisis de ansiedad o un trastorno de ansiedad, sabe que en ese momento crítico lo que el cuerpo impele a la persona a hacer es salir corriendo. Hay una necesidad de salir corriendo hacia donde, quién sabe, hacia ninguna parte, pero es una especie de idea falaz de que al correr estás logrando deshacerte de esa ansiedad que aflige tu alma. Eso significa ansiedad. Ansiedad es ser jalado hacia diversas partes sin ningún destino. Entonces, nuestra ansiedad es el resultado de deseos carnales, hermanos, que nos arrastran, nos empujan, nos jalan en muchas direcciones, y la voluntad de Dios es llevarnos a otra dirección, llevarnos a otro punto. Cuando alguien que conoce la voluntad de Dios decide dejarse llevar por sus deseos carnales, comienza a experimentar ansiedad. Esta es la experiencia prácticamente inmediata de un cristiano cuando peca con conciencia. Cuando tú sabes que lo que estás haciendo es equivocado y lo haces, no pasa mucho tiempo, hermano, vas a experimentar ansiedad. Es el signo distintivo de que estás fuera de la voluntad de Dios. Pero cuando encuentras, cuando buscas, cuando disfrutas, cuando tú persigues la voluntad de Dios, estás siendo llevado en una sola dirección, y esto produce estabilidad y comienzas a experimentar la paz de Jesús. Sabes a dónde vas, y saber a dónde vamos siempre llena tu corazón de certeza, de tranquilidad. Es como cuando tú vas a una dirección o sales a carretera queriendo llegar a un destino, pero no conoces la ruta. Cuando tú no tienes certidumbre de la ruta que llevas, no sabes si vas a llegar o no a tu destino, comienzas a experimentar ansiedad. Será a la derecha, será a la izquierda, ya llevamos mucho tiempo y no llegamos a donde creíamos que deberíamos haber llegado. Esto produce ansiedad. Pero cuando tú sabes perfectamente bien la ruta que te va a llegar a tu objetivo, transitas la ruta con paz. Gracias a Dios por el GPS, hermano. ¿Cuántos usan el GPS cuando salen a carretera o van a un lugar que no conocen? Mi esposa y yo, desde que aprendimos a utilizar el Waze o el Google Maps, ay, hermano,
somos los viajeros más felices, porque sabemos que el Waze nos está trazando la ruta y si nosotros obedecemos las instrucciones del Waze, vamos a llegar a la puerta del domicilio en el destino que queríamos llegar. Y eso nos hace sentir tranquilidad, nos hace sentir paz. Por nada estéis afanosos, dice Filipenses 4:6, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Fíjate, 3 acciones: oración, ruego y acción de gracias. Oración, ruego y acción de gracias. Podemos orar todo lo que querramos, hermanos. Podemos rogar todo lo que querramos. Pero si eso no va acompañado de acciones de gracias, va a producir en nosotros una actitud de crítica, de condenación y de ingratitud. Si nosotros no aprendemos a ser personas agradecidas, estamos destinados a ser personas quejosas, descontentas e ingratas. Gracias a Dios por la enseñanza y aprendizaje de gratitud. Un hijo de Dios está llamado a ser una persona agradecida. Por eso dice la palabra de Dios: oraciones, ruegos y acciones de gracias, porque a veces rogamos y oramos a Dios, pero no somos agradecidos. Y entonces creemos que lo que pedimos a Dios nos lo merecemos. No, Señor, las cosas tienen que cambiar porque, Señor, no es justo lo que estoy viviendo. Cálmate. Somos llamados a ser agradecidos en medio de cualquier circunstancia, con acciones de gracias. La gratitud en la presencia de Dios, hermanos, es el antídoto contra la murmuración. El antídoto contra la murmuración, la gratitud a Dios. Pero también es el antídoto contra los celos. Es el antídoto contra la envidia, contra el egoísmo, contra el legalismo y cada una de las cosas que generan en nosotros descontento. La gratitud. Digamos que la gratitud es una vacuna. Si te infectaste, la cura es la gratitud. ¿Estás descontento? Sé agradecido con Dios. ¿Has comenzado a quejarte? Sé agradecido con Dios. ¿Te has convertido en un murmurador? Detente y comienza a ser agradecido con Dios. Déjame leerte lo que un doctor no cristiano descubrió en un estudio. Es un doctor, su apellido es Fink, y él escribe un libro que se llama Liberado de tensión nerviosa. Y hizo un estudio a miles de pacientes que agrupó en 2 segmentos. El primer grupo de pacientes vivía con ansiedad, gente perturbada, gente que no podía estar tranquila, sufrían de ansiedad. El otro grupo de miles de pacientes vivían más o menos en tranquilidad, sin tanta ansiedad. Y su estudio le arrojó los siguientes resultados, dice el doctor Fink. Aquellos pacientes que sufrían de ansiedad eran personas que con frecuencia vivían encontrando faltas en los demás, muy críticos de las personas a su alrededor y de las circunstancias de su entorno. Las personas libres de ansiedad eran personas que por lo general vivían libres de la crítica y de la queja. Un estudio científico, hermanos, un estudio basado en estadísticas comprobables entre personas no cristianas. Y denota personas que, sin ser personas redimidas por la gracia, sin ser cristianas, en alguna forma y medida sabían distanciarse de la crítica, de la queja y de la murmuración. Y el resultado era una vida más o menos tranquila. Y el otro grupo de personas en profunda ansiedad. Eso es natural, eso lo entendemos. Lo que es difícil de comprender es que esa ansiedad se viva al interior de las filas del cristianismo, hermanos. Si tenemos a Jesús, tenemos al Espíritu Santo, tenemos su palabra, tenemos el modelo de Cristo, el modelo de los personajes que Dios nos permite ver.
¿En qué grupo te encuentras, hermanos? Hermano, en términos de este estudio, ¿en qué grupo estarías tú? ¿En qué grupo estaría yo? La queja, hermano, tiene un problema, es un hábito bien destructivo. Destruye tu salud, destruye tus relaciones personales, pero lo más grave es que destruye la relación con Dios, destruye la paz, genera inseguridad. Y sabiéndolo, lo seguimos haciendo. La queja es la mejor autojustificación, por eso lo hacemos. Es la forma más rápida y dinámica de autojustificarnos por nuestras acciones, por nuestras palabras, por nuestros equívocos. La queja me da la razón por la cual yo puedo ser un murmurador. La queja me da la razón por la cual yo puedo ser un divisor, un contencioso. La queja me da la razón por la cual yo puedo estar enemistado con una persona. La queja, hermano, no es sino el medio para centralizar mi vida en el ego. Hacemos esto. La falta de compromiso con una vida digna en la voluntad de Dios, no comprometernos con vivir con dignidad en Cristo, nos lleva a la ansiedad. Y la queja y el descontento, hermano, es nuestro parapeto, es nuestro escudo, es la justificación. Estoy así por esto. Una queja, un descontento. Filipenses 4:7, vamos al final. Quiero que veamos la bendición de vivir correctamente. ¿Quién quiere vivir con gozo, hermano? ¿Quién quiere que esta iglesia sea una iglesia sólidamente unida y usada por Dios? Entonces, hermanos, dice el verso 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz nos la da vivir permanentemente en la conciencia de estar bajo esa sombrilla que es nuestra redención, hermanos. Es el resultado de estar firmes, estar en armonía y de regocijarnos en oración, con ruego y con acción de gracias. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Alguno ha leído la historia de Robinson Crusoe? ¿O visto la película de Robinson Crusoe? ¿Cuántos habitantes habían en esa isla? Él. Llega un momento donde él se nombra el gobernador soberano de esa isla. No me acuerdo cómo se llamaba la isla, pero era el único y por lo tanto era el gobernador y soberano de esa isla. Pero ¿qué es lo que distinguimos en Robinson Crusoe? Él no se queja porque no tenía pantalones. Él no se quejó porque no tenía camisa o zapatos. Más bien dice, doy gracias a Dios de que aquí nadie puede verme desnudo. O sea, su gozo no dependía de las condiciones externas, su gozo dependía de lo que había al interior de su vida. Somos el resultado, hermanos, de las decisiones que determinamos tener en la vida. O le hacemos caso a Satanás y lo honramos, o le damos la gloria a Dios y lo honramos. O le hacemos caso a Satanás y lo obedecemos dejándonos arrastrar por nuestras emociones, por los estímulos de nuestro medio ambiente externo que generan emociones muchas veces, la mayoría de ellas adversas y contrarias, y nos dejamos arrastrar por ese tsunami diabólico, u honramos la voluntad de Dios y le obedecemos a Él. Segunda de Corintios 10:4. No podemos olvidar quién es el enemigo de nuestras almas. No podemos olvidar que nuestra guerra, hermanos, no es entre nosotros. Tu guerra no va a terminar cambiándote de ciudad o cambiándote de congregación. No, hermano, tu guerra comienza a ser eficaz cuando identificas quién es el enemigo. Y dice la Biblia, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas.
Derribando, ¿a quién tenemos que derribar? ¿A los hermanos, al pastor, a los enemigos de la congregación, aquel con quien estoy en contienda? ¿A quién tenemos que derribar? Tenemos que derribar argumentos, la forma del pensamiento disidente a la voluntad de Dios. Ahí está nuestra guerra. Eso es lo que tenemos que llevar cautivo. No se trata de que andemos atando y reprendiendo demonios por todas partes. No es así. Lo que tenemos que atar y derribar son argumentos que no son coincidentes con el pensamiento bíblico. Ahí está nuestra guerra. Esa es nuestra participación. Derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Jesucristo. Fuimos creados no para hacerle coro a Satanás, sino para reflejar la imagen de Cristo a través de nuestras vidas. De lo contrario, vamos a estar en el desierto como los judíos, desiertos largos, desiertos secos, desiertos áridos, por nuestra queja y por nuestro descontento. Primera de Corintios 10:1. Estoy terminando, hermanos. Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Está hablando de la nación de Israel cuando sale del imperio egipcio. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Pero aquí viene lo que tiene que llevarnos a reflexionar con temor de Dios a nosotros. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. La mayoría de ellos, hermanos, perecieron en el desierto por un espíritu de crítica, por un espíritu de queja. Su queja, hermano, en lo humano era hacia Moisés, hacia Aarón, pero en forma primaria era contra Dios. Ellos murmuraban en contra de Dios. Pero lo que dice la Biblia es que estas cosas quedaron escritas como ejemplos para nosotros. ¿Por qué? Porque continuamos teniendo la misma naturaleza carnal y caída. Somos redimidos por la gracia, pero la condición carnal prevalece en nosotros. Nos inclinamos a hacer lo mismo. Entonces aterra pensar que un día, producto de mi desvío, producto de mi terquedad, de mi rebeldía, Dios tenga que disciplinarme de tal forma que Él use mi disciplina como ejemplo a las generaciones siguientes. Dios puede hacer eso, tomar tu caso, disciplinarte por esta conducta de la cual nos está advirtiendo, y que sea una disciplina tal que quede como memoria para las generaciones venideras. ¿Quién quiere ser en ese sentido un modelo instructivo de parte de Dios? Yo no quiero ser ese tipo de modelo. El modelo de alguien que fue tan severamente disciplinado que queda como advertencia para las generaciones cristianas. Yo no quiero ser ese modelo. No sé si tú, hermano, yo no. No esta iglesia. Sucedió en el Nuevo Testamento. Hasta el día de hoy, todos sabemos quién eran Ananías y Zafira. ¿Te acuerdas de Ananías y de Zafira? Una disciplina tan severa, que queda para nuestro ejemplo en el presente, hermanos. Es serio, pero Dios nos quiere curar de esto. Filipenses 4:8, y aquí viene, ¿cómo nos mantenemos en armonía? Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto piensen. Lo que nos quita la paz es que no estemos pensando correctamente. Pero la Biblia nos dice cómo debemos de pensar correctamente.
Porque recuerden, nuestro pensamiento es la semilla que sembramos y germina formando nuestra vida. Eso ya lo estudiamos. Nuestro pensamiento es un germen, es una semilla, es un germinado que termina dando por resultado tu estilo de vida. Tal como es el hombre en su pensamiento al interior, así es él en su exterior. Porque no hay una sola acción, una sola decisión que no esté antecedida de un pensamiento. Toda acción tiene el antecedente del pensamiento que le da origen. Por lo tanto, lo que pensemos define nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestro carácter, nuestro destino. Un ejemplo de la historia. Juan Jacob Rousseau, hermanos, quienes estudiaron, no sé, en la prepa o en la universidad, no sé, historia, sociología, política, ¿saben quién fue Juan Jacob Rousseau? Un precursor de la Revolución Francesa, un ideólogo de los más importantes y admirados de la Revolución Francesa. Pero sucede que después de que este personaje abandona a sus hijos, él termina generando toda una teoría política que atribuía al Estado la responsabilidad de criar a los hijos. O sea, su forma de pensamiento determinó su forma de vida y aún llegó a impactar la ideología de toda una nación. Él fue un irresponsable como padre. Él fue un disidente de su responsabilidad básica de criar a sus hijos, de instruir a sus hijos, de formar y fomentar principios morales en sus hijos. Al verse justificado en su ideología, en esta decisión, termina generando una ideología social general en donde al final el responsable de la crianza de los hijos no son los padres, es el Estado. ¿Te das cuenta? Lo que nosotros pensamos termina definiendo quiénes somos y lo que vivimos. La rebeldía, hermano, tiene una vacuna: la sumisión a la voluntad de Dios. ¿Qué es la sumisión? Es hacer la voluntad de Dios con prontitud y con gozo en el corazón. Eso es sumisión. Somos llamados a ser sumisos ante Dios. Cristo en la cruz, hermanos. Cristo en la cruz a esa hora le llamó la hora de mi glorificación. La cruz del Calvario, ese momento fijado desde la eternidad para la redención de la humanidad, fue llamada por Cristo la hora de mi glorificación. El punto es que el cuerpo que estaba clavado en la cruz era su propio cuerpo. Y le llama la hora de mi glorificación. Él sabía que su dolor, que su sacrificio, su determinación estaba trayendo gloria a su Padre, porque su justicia condenaba al pecado. Y esa justicia en la cruz estaba siendo glorificada. Su misericordia que perdonaba al pecador estaba siendo glorificada. La misericordia de Dios es glorificada en la cruz del Calvario. Mientras más glorificado era su Padre, él experimentaba mayor satisfacción. Dios está más glorificado en nuestras vidas cuando estamos más satisfechos en Él. Entonces, estas actitudes, hermanos, no son cosas que hoy hacemos y mañana no. No, esta actitud es permanente. La actitud de gozo. La satisfacción en medio de cualquier adversidad, en medio de cualquier problema. Hermano, hemos experimentado todo tipo de problemas, algunos más que otros, otros más importantes o intensos que otros, pero nadie experimentó el problema que Cristo vivió en la cruz del Calvario. Y Él se gozó en la cruz del Calvario, porque entendía que todas las implicaciones en la cruz glorificaban a Dios, a su Padre. Por eso en Él no hubo queja, no hubo descontento. Él no provocó división. Él vinculó al hombre pecador con el Dios santo del universo a través de su sacrificio. Y nosotros somos llamados ministros de la reconciliación. Somos agentes de la reconciliación de Dios. Hemos sido llamados a vivir en unidad. La presencia de Dios en nosotros
Depende de que estas cosas sean practicadas, hermanos, todos los días hasta que entremos en su gloria. Todos los días. Entonces, ¿cuál es el deseo? Que esta mañana, hermanos, no salgamos de este lugar sin que hayamos decidido entregar a Dios lo más profundo de nuestro corazón, rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Reconcíliense, reconciliémonos, reconcilia. Haz lo que sea necesario, haz lo indecible por reconciliar a los hermanos. Y juntos reflejemos el carácter de Cristo. Reconcíliate en tu hogar, reconcilia tu matrimonio, reconcíliate con tus hijos, reconcíliate con tus hermanos, reconcíliate con tus hermanos en la fe. Y reflejemos el carácter de Cristo que está siendo formado en nosotros, porque para eso fuimos predestinados, para ser la imagen de Cristo en la tierra. Vamos a orar. Señor, queremos bendecir tu nombre en esta mañana. Entendemos quién eres tú, quiénes somos nosotros, quiénes éramos sin ti y quién somos a partir de ti. Es claro nuestro antes y después de Cristo. Señor, perdónanos por enarbolar la queja y el descontento como la bandera de mis propios errores, de mis propios desvíos. No hay forma, no hay lugar para la queja, no hay lugar para el descontento. Porque si el descontento es por una causa justificable, tenemos la honestidad y transparencia de la vida cristiana para resolver cualquier cosa, porque tenemos palabra de Dios para todo conflicto y la iluminación de tu Espíritu Santo que nos guía a la justicia y a la verdad. Pero si hemos decidido por expectativas no cumplidas quejarnos y vivir en descontento, perdónanos, porque Señor, esto es muy peligroso para tu iglesia, y tu iglesia es la encargada, es la encomendada de llevar tu palabra a los perdidos. Si tu iglesia no se desarrolla en eficacia, Señor, pierde cualquier razón de ser. Si vivimos en descontento, estamos en pecado. Y si estamos en pecado, no podemos ser bendecidos por ti. Si no somos bendecidos por ti, no podemos ser usados por ti. Perdónanos, Dios, y ayúdanos a ser agradecidos contigo, a rogar y a orar en gratitud, a definir nuestra mente en tus pensamientos, lo bueno, lo santo, lo agradable, lo puro, lo virtuoso, lo digno de alabanza, pensar en ello. Y entonces tu paz, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, gobernará nuestras mentes y corazones en Cristo Jesús. Ayúdanos a unirnos y a reconciliarnos, mi Dios. Nos has enseñado a hacerlo. Es nuestra responsabilidad actuar en consecuencia para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén.
cielos cuentan la gloria de mi Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de mi Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día. Una noche a otra noche declara sabiduría. Puedo ver tu gloria. Puedo ver tu gloria en cada amanecer, y en tus mandamientos me regocijaré. Puedo ver tu gloria en cada amanecer, y en tus mandamientos me regocijaré. Gloria por siempre, gloria por siempre a nuestro Dios. Gloria por siempre a nuestro Dios.